Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Hoy queremos trabajar un tema que se llama Pesa o la Pascua, que conocemos la Pascua en la cual nuestro Mesías fue sacrificado. Sabemos que en este tiempo por todos lados vemos que es el tema como de conversación, por decirlo, es el tema en las religiones como de movimiento, ¿cierto? Donde vemos en la Iglesia Católica las procesiones, vemos los eventos, todo alrededor de la hora redentora, las estaciones, vemos donde la gente va a peregrinar, ¿cierto? A diferentes templos. Y vemos también en el judaísmo que se celebra Pesa también. En el cristianismo vemos que se celebra Pascua, ¿cierto? También, donde vamos como exaltando el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cómo? Lo digo así porque hay muchas maneras incorrectas, ¿cierto? Pero es exaltando. Pesa significa, o el origen de Pesa o la Pascua tiene un origen en Egipto, o sea, que simboliza salir del mundo. Ahí es donde Dios le dice a Faraón, con Moisés y Aarón en el capítulo 5 de Éxodo, le dice que les dejen ir al pueblo, al desierto, a celebrar con él, o sea, que los dejara ir al desierto, y Faraón dice que no, o sea, es el enemigo que se opone a que nosotros vayamos a esa salida o a esa liberación, a que nos venga la revelación del sacrificio de la cruz del Calvario. Pesa tiene muchas connotaciones, y eso, Pesa o Pascua como lo conocemos, tiene muchas connotaciones espirituales. Y Pesa significa saltear o pasar por encima, cuando dice que el ángel de la muerte iba a pasar por encima en las casas donde estuviera la sangre, en los dinteles de las puertas, sería por señal, o sea, saltearse o pasar por encima, o en inglés es passover, pasar por encima, o sea, dar como un brinco donde está la sangre. Otra de las cosas, Pesa, se celebra, muchas veces no coincide como la fecha entre muchos grupos. Hoy se está celebrando en Israel, hoy 5 de abril de al abril 6. al 6 se está celebrando. En otros calendarios se celebra del 6 al 7. Ahora, lo importante acá es exaltar el sacrificio de la cruz del Calvario, porque en todo eso siempre hay discrepancias, porque cada uno dice tener, cierto, la verdad la verdad total y absoluta, y es el primer mes del año, o sea, cuando dice este será el primer mes, o sea, en la salida, según la Biblia, Abid es el primer mes del año en el cual se celebra pues la salida de Egipto y la muerte de nuestro Mesías, que simboliza el Cordero. Dice que el Cordero no podría quebrársele ningún hueso. ¿Por qué no se podría quebrar ningún hueso? Y dice que a Cristo le perforaron las manos y los pies y no fue perforado ninguno de sus huesos. Ninguno de sus huesos, perdón, fue quebrado. ¿Por qué? Porque en los huesos estaba la riqueza espiritual y material. Entonces, nuestro Mesías hizo la obra redentora. También habla el Cordero Pascual, que debía ser sacrificado, que debería ser un macho, y sabemos que Cristo es un varón, ¿cierto que sí? Cuando fue concebido, estoy haciendo un resumen, cuando fue concebido, dice que le dice el anuncio del ángel, le dice a María, le dice que vas a concebir un hijo del Altísimo y será llamado Jesús o Yeshua, Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? Y era considerado ese macho era considerado la fuente de vida. Wow, tremendo, o sea, Dios con nosotros, qué más fuente de vida que Dios esté con nosotros, ¿cierto? Sin defecto. Sabemos que Cristo, todos los profetas, grandes hombres de Dios, pecaron en la Biblia, si ve, cada uno tuvo sus debilidades. El único que no pecó fue Cristo, fue en todo tentado y en nada pecó, tremendo, sin defecto, ¿cierto? A fin de que fuera aceptable a Dios
de un año, o sea, una primicia, o sea, el cordero debería ser de un año, una primicia, lo primero. ¿Y quién es el primogénito del Padre? Pues sabemos que es Cristo, ¿cierto? Esa primicia. Y es el primero que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre Celestial y volverá. O sea, que es el primero entre los muertos que resucitó, o sea, que tenemos una esperanza viva y que vamos a volver a resucitar. Entonces esto tiene muchas connotaciones. Cuando hablamos de Pesa, también estamos hablando de la conmemoración del fin de la esclavitud de Egipto. O sea, cuando nosotros le dijimos sí a Cristo, el sacrificio, le dijimos sí, que entrara en nuestras vidas, comenzó nuestro éxodo y comenzó nuestra salida, comenzó la salida de nosotros de la esclavitud, comenzó nuestra redención. Entonces, ¿qué se hace en Pesa? Y acá entra algo muy hermoso. Las naciones, todas las naciones cuando celebran su día de independencia, las naciones, ustedes ven el 20 de julio en Colombia, el desfile militar, aviones, tanque de guerra, sacan las mejores armas, sacan los aviones de guerra, se pasean, el presidente ve el desfile en Estados Unidos también, esas potencias sacan los misiles nucleares mostrando su fuerza, mostrando su poderío. Pero ¿qué hacemos nosotros para celebrar nuestra independencia? Nosotros como creyentes en Pesa celebramos nuestra independencia. Celebramos que nuestro Cordero Pascual fue sacrificado en la cruz del Calvario, que fue inmolado por nosotros, y nosotros recordamos que no fue por mano de nosotros que fuimos redimidos. El pueblo judío entra a su casa, coge una matzá, un pan sin levadura, vino, y lo comen, lo celebran, mostrando, cogiendo esa matzá, cogiendo ese pan sin levadura, cogiéndolo y tomando el vino, diciendo, miren, este es el símbolo de nuestra independencia. Esto nos recuerda que fuimos redimidos no por nuestra fuerza, no por nuestro desfile militar, porque cuando el pueblo estaba en Egipto, era un pueblo que no estaba preparado mentalmente para ser una nación. Emocionalmente estaba quebrado porque sus cautores, los que los tenían cautivos, los tenían tan oprimidos que nunca les dejaban hornear el pan de la manera correcta. Siempre comieron pan sin levadura. Nunca comieron pan con levadura mientras estuvieron en Egipto. Entonces nosotros también, Cristo, el día antes de ser entregado, dice, toma la matzá o el pan sin levadura, les dice, muchachos, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Hace esto en memoria de mí. O sea, que lo hicieran en memoria de ¿qué? De Él. Y después toma la copa y dice, este es ¿qué? Mi sangre que será derramada por vosotros para perdón de pecados. Esta es la nueva alianza en mi sangre. Hace esto en memoria de mí. Todas las veces que lo bebieres, hasta que yo venga, lo estoy parafraseando. Hasta que yo venga. O sea, nos estaba diciendo, enciérrense, recuerden que no fue por sus fuerzas. Cuando celebramos la Santa Cena, nosotros los creyentes estamos celebrando nuestra independencia. Estamos celebrando nuestra redención. Estamos celebrando de que fuimos hechos uno con Cristo y que Él volverá por su iglesia, aleluya, y que Él está sentado a la diestra del Padre Celestial, esperando la orden para regresar por su iglesia, ejecutar sus juicios y establecer la era mesiánica. Nosotros creemos eso. Amén. Y que vendrá por la novia para celebrar las bodas ¿de qué? Del Cordero, aleluya. Entonces, esto es algo muy rico y muy poderoso donde nos enseña, por eso dice la palabra de Dios, no es con fuerzas, no es con ejércitos, las naciones muestran sus fuerzas. El mundo muestra su fuerza, muestra su poderío, pero Dios nos está diciendo, no es con fuerzas, no es con ejércitos, sino que es con mi Santo
espíritu, es una locura uno encerrarse con un pan y un jugo de uvas jugo de uvas kosher sin alcohol, que es un jugo acto, lo podríamos decir, o de la uva que se usa mucho en este hemisferio donde estamos nosotros, el jugo del jugo de Isabela, de la uva Isabela, celebrar, esconderse y comer su maxá y celebrarlo en familia o como congregación, celebrarlo recordando que nuestra independencia fue a través de la locura de la cruz del Calvario. Tremendo esto. Hermoso. Tremendo. Entonces, Esto es hermoso y cada año que celebramos cada fiesta y entendemos que es un acto profético porque cada fiesta encierra algo que Dios ya pasó con nosotros para el que ya entró al plan de salvación y de redención, o que Dios está anunciando para alguien que todavía no ha entrado por esa puerta, que es Yeshua, en el caso de Pesaj, de la fiesta de la que estamos hablando. Antes de continuar, quería recordarles que estas fiestas son convocaciones santas. ¿Qué es una convocación santa? Que aquí no está convocando o invitando a la fiesta hombre. Aquí el que está convocando es el mismo Dios, el Eterno, porque dice en Levíticos capítulo 23, versículo 2, dice: estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y él dio un tiempo para cada fiesta. En este caso, el tiempo de esta fiesta dice que en el mes de Aviv, que es el primer mes del año bíblico, para nosotros fue enero, pero bíblicamente el primer mes del año es el mes de Aviv, y él da una instrucción. O sea, en abril. No, Aviv. Aviv, pero estamos en abril. En el mes de abril, exactamente. Entonces dice que en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, esta será Pascua de Yahweh. Entonces usted dice, pero 14, pero estamos en 5. Vamos para el 6. Vamos para el 6, entonces no me cuadra. O sea, los meses bíblicos no comienzan igual que los de nosotros. Cuando mi esposo decía que en algunas partes ya hoy están haciendo la fiesta, celebrando la fiesta, pero otros en las fiestas daba para empezar mañana. ¿Y por qué no siempre coincide? Resulta que el calendario hebreo es lunar, todo se rige por la luna. Entonces la instrucción es que cuando la luna asome ese cachito que dicen que la luna ya, cuando dé esa señal, es que ya ahí comienza a contarse el número de los días. Entonces unos dicen que no, que esa puntica de la luna no salió tal día, y otros dicen sí salió, pero estaba nublado. Entonces, ¿sí me entienden? Porque pues pero eso no tiene importancia. Eso no es relevante, porque no se vaya a asustar si dice, ay, ¿cómo así que apenas la vamos a celebrar nosotros como congregación mañana, que es 6 jueves, y al viernes del 6 de 6 de la tarde al 6 de la tarde del viernes? Y porque en otras partes ya la están celebrando, porque se difiere mucho en la señal de la luna. Pero aquí lo importante es entender algo, que cuando es el Eterno el que convoca, y cuando Él sabe que respondemos a ese llamado, a esa invitación, sabemos que Él deja bendición. Aquí lo importante entender es que cuando respondemos a esta invitación, siempre en cada una de las fiestas que son proféticas, unas ya fueron cumplidas, otras faltan por cumplirse, que ya lo hemos hablado mucho, se abren portales en el mundo espiritual donde hay oraciones específicas y fines específicos. Digamos, en esta fiesta de Pesaj, el fin específico es liberación. ¿Liberación de qué? De salir de Egipto, de soltarnos de las ataduras de Egipto, de todo eso que nos compromete con el mundo. De hecho, muchos ya de pronto en lo físico salieron de lugares, salieron de amistades que no de pronto hacían que volvieran atrás, pero de pronto en su corazón todavía tienen a Egipto en el corazón. Entonces esta fiesta a todos nos enriquece, porque todos tenemos que revisarnos
que de verdad no hayan ídolos, que de verdad no hayan de esos ídolos de atrás cuando estábamos en el mundo que todavía nos llaman la atención y de pronto decimos, no, yo ya salí del mundo, ya Faraón ya no me esclaviza y de pronto si hay ídolos que todavía nos esclavizan. Entonces esa sería la evaluación para hacer en esta fiesta. De hecho, siempre hemos dicho, cada fiesta es un examen profético que pasa el Hijo de Dios. Todo creyente, todo hijo que creyó en Cristo y que entró por esa puerta. Y si usted todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, qué buen momento para hacerlo ahora cuando la puerta y ese portal está tan abierto y la puerta es Cristo. Entonces, Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Pesaj. Entonces, enseguida vamos a hablar más de esto, pero aquí lo importante es saber que esta invitación no la hizo un pastor, no la hizo un grupo religioso, ni siquiera estas fiestas las inventaron o las crearon el pueblo judío. No, el Eterno que creó a su pueblo, las fiestas son las del Eterno, no las de ningún otro pueblo. Por eso ahí cabemos todos. Pero, todo el que quiera hacerlas cabe ahí. Pero eso no es una obligación, hay que tener muy claro esto porque hay grupos que dicen que no lo haga, que eso da condenación y que no va a entrar al cielo. No, son fiestas proféticas. Si no se celebran o se celebran es muy personal. Yo diría que ya es muy personal, de acuerdo a la revelación que Dios vaya dando a cada persona, a cada vida, pero aquí lo importante es saber la connotación de lo que se está caminando, en lo que se está moviendo uno y entender verdaderamente el plan redentor, porque yo lo puedo llamar las 7 fiestas del Eterno, las 7 estaciones proféticas, los 7 escalones del creyente, podría tener muchas connotaciones. Acá lo importante es entender la riqueza espiritual que hay y hacia dónde Dios nos quiere conducir a cada uno de nosotros cuando hablamos de todo esto. El plan de la obra redentora en la cruz del Calvario es que nos elevemos espiritualmente, alcancemos la estatura que Dios quiere que alcancemos. Entonces muchas veces con todos estos temas se dan mucha controversia porque por la falta de conocimiento, en el desconocimiento se pierde mucha revelación y se pierde mucha bendición. Entonces debemos conocer que es el plan redentor que está contenido en esas 7 fiestas proféticas. Ahí está contenido el plan redentor del Eterno para nosotros y para el mundo venidero, para todo lo que viene. Exactamente, y algo pues que decía mi esposo es, no, si usted no las quiere celebrar, no peca, o sea, no se preocupe, pero si las quiere celebrar y si entonces se judaizó, si las celebra, porque ese es el otro punto. Exactamente, entonces si usted las quiere celebrar, si las entiende y si usted en cada paso de esas 7 fiestas, usted se examina y mira si se ha pasado ese proceso. Salir de Egipto es todo un proceso. No salimos de Egipto de un día para otro. ¿A quién le puede sobrar examinarse y mirar qué todavía de la Babilonia y del sistema llevamos en la mente y en el corazón? De pronto aquí se colocó en ese tiempo la sangre por señal en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara y donde viera la sangre pasara por alto y no llegara y no entrara a esa casa, pasara por alto, pasar por encima de, o sea, y no entraba. Y ellos lo experimentaron de esa manera, pero en este momento podemos decir que la sangre del Cordero es por señal en mi mente y en mi corazón. Podemos decir que de verdad yo estoy alineado y soy uno solo con Cristo y que no he pisoteado esa sangre. De hecho, cada fiesta es tan profética que podemos decir que en este momento estamos en tiempos demasiado difíciles para la humanidad y más que nunca deberíamos estar bajo esa cubierta de la sangre del Cordero, porque ¿quién tipifica a Faraón? A Satanás, al que quiere venir a hurtar, matar y destruir. Y en Apocalipsis 12:11 dice, nosotros le vencimos a Satanás, al enemigo, por medio de la sangre del Cordero. Y el testimonio de la palabra. Y el testimonio de la palabra. Y dice, porque menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, quiere decir que es gente ya
comprometida, entendida, que le dio su vida a Dios, que no está jugando a doble vida, que si el mundo Dios, que si Baal Dios. Es una persona que ya le entregó toda su vida a Dios y va a pasar y va a vivir lo que tenga que vivir, pero jamás va a comprometer ni su identidad ni su santidad. Esas personas pueden decir que tienen en el dintel de su mente y de su corazón la sangre del Cordero por señal, y Satanás no tiene parte en ellas, no tiene parte en nosotros. Satanás ahí no puede esclavizar. Satanás ahí no puede poner trabajos pesados, porque cada vez que nos quiere oprimir y vamos y buscamos a nuestro Redentor, siempre vamos a hallar liberación. ¿Liberación de qué? Hay muchas cosas que nos azotan, que nos afligen, llámese una iniquidad, una atadura, llámese un problema, algo en la mente que te acosa, te perturba, diga un azote de una enfermedad que no deja que le sirvas a Dios como Él quiere, cualquier vicio, cualquier atadura que te tiene atado. Todo el que vaya y pida y se acoja a la misericordia de Cristo va a encontrar liberación por medio de la obra en la cruz y por medio del Consolador del Santo Espíritu de Dios. Entonces, si hay áreas en tu vida donde todavía no hay plenitud y no hay libertad, es un momento para decir, bueno, aquí todavía Faraón tiene como influencia en mi vida en estas áreas. Y yo estoy cansado ya de que Faraón me ponga trabajos pesados y no me deje ir a adorar, porque ese es todo el fin de Satanás: quitarnos libertad, quitarnos plenitud, enredarnos con trabajos pesados, ojalá 12 y 15 horas, y entretenernos, y metas en deudas, y consuma de lo que usted no puede pagar, pero entonces endeúdese, satúrese todo lo que pueda de trabajo para que no vaya y adore. Entonces ahí, en un momento como estos, cuando se abre un portal, cuando se nos abren los ojos, qué bueno poder decir, Padre, esto me está desacelerando. Ven y yo renuncio a eso, yo reconozco y libértame. Es un momento Amén. para salir de ese Egipto. De pronto te congregas ya hasta en una iglesia cristiana, de pronto hasta te has bautizado, pero no en todas las áreas todavía hay liberación Y completa. lo que pasa es que muchas veces nos conformamos porque ya fuimos libres parcialmente en unas áreas y decimos, no, pero ¿para qué me tengo que consagrar más? No, ya eso sería esclavizarme. Eso dice mucha gente como cuando para ir a otro nivel, como quien dice, no, ya está por allá, no, yo ya tan religioso, no, qué pereza Exactamente. uno consagrarse tanto, no, Dios es amor, claro, Él es amor, pero Él quiere que cada vez vayamos yendo más profundo en ese nivel de las aguas del espíritu, por decirlo así, es que perdón, así. Entonces, Él quiere que vayamos cada vez más adentro. Exactamente, y cuando uno dice que salió de Egipto es que salió, o sea, el pueblo, de hecho, muchas personas no salieron esa noche de Egipto y se quedaron allá siendo del pueblo de Dios, y los alcanzaron los juicios. Entonces, cuando Dios da una orden, hay que hacerla. Y si Dios dice salga de Egipto, es salga totalmente de Egipto, no esté jugando con el mundo y con Dios. Mire que cuando la promesa en Apocalipsis 12:11 dice, Pero no, fue antes que cuentan en los las escritos historias. rabínicos que hubo también gente que no creyó eh, al poner la señal y murieron, no que antes, después que salieron, no, fue Ah, la señal antes, de la sangre. sí, eso fue antes, ahí quiero hacer como Ah, esa muy bien, aclaración, fue muy antes, importante. porque siempre hay mucha gente que también no recibe la instrucción, como vemos en el pueblo, gente que no recibe la instrucción de la palabra y que debe hacer. Así es, mire lo que dice Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y mire lo que dice el 11. Y ellos le han vencido, ¿a quién? Al enemigo, a Satanás, a Faraón, por medio de la sangre del Amén. Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos. Era gente de testimonio. Era gente ya que cualquiera que los veía decía, no, este es Un un redimido. redimido, este es una persona de reino, de santidad. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se está bajo esa protección de la sangre? Gente de testimonio, gente que tiene su vida hasta por poco con tal de hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Con tal de hacer y la instrucción que Dios manda. Entonces, esa es la invitación que hoy nos revisemos. ¿En qué nivel estoy de esa entrega, de esa total rendición? Cuando hay algo muy importante y es que cuando Cristo estaba con sus discípulos en Mateo 26, del versículo 26 al 28, mire lo que dice. Y mientras comían, tomó Cristo el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Porque habla de un nuevo pacto. Entonces, ¿cuál era el antiguo? El antiguo es el que el Padre hizo con las 12 tribus de Israel en el monte Sinaí, cuando le entregó los 10 mandamientos, hizo pacto con su pueblo. Pero ahora viene Cristo y viene y cumple un pacto, pero renovado. O sea, Dios sigue con ese pacto con los suyos, pero ya es un pacto renovado. Entonces, esto es muy importante porque esto no es solamente para todo el que sea judío, sino para todo el que entre por la puerta que es Cristo. Porque es que cuando hablamos en el judaísmo lo celebran en el antiguo pacto y nosotros lo celebramos o lo observamos o lo observamos ya en una finalidad de la obra que comenzó en Egipto con el Padre que desplegó todo su poder, sus plagas, abrió el mar rojo, mostró su gloria, descendió en lo que decía mi esposa, entregó 50 días después en el monte Sinaí la Torá, que se llama Matan Toratenu, la entrega de la Torá, y vemos en el nuevo cómo se renueva, cómo ese Cordero Pascual muere, resucita al tercer día, y 50 días después se ratifica ese pacto y desciende la promesa del cielo para testificar sobre el mundo que Cristo está vivo, que vendría a comunicar lo que oyera del Padre, y comenzaban a ocurrir milagros, señales, maravillas, a testificar y a exaltar la obra de la cruz. Ahí ya vemos esa fiesta profética cumplida totalmente, porque en el antiguo mataban un cordero, sombra del cordero de Dios que iba a venir, ¿cierto? Que vino y ya vino, hizo la obra, lo que acabo de explicar, y nosotros lo vemos desde una perspectiva, desde la obra redentora terminada en esta estación. Hermoso, hermoso, por eso Cristo es nuestro Pesaj. Mira, hay algo para entender cada vez que se iba a hacer la fiesta de Pesaj, esto es muy importante entenderlo. A las 3 de la tarde era que se celebraba, se sacrificaba y se llevaba para hacer el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Pues la orden que Dios dio cuando les hablaba ahora en Deuteronomio 16, dice el versículo 2, en la Pascua del Señor tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar donde el Señor decida habitar. Esto siempre se hacía a las 3 de la tarde. Mire esto, ¿te vas a decir algo? No, que esta cita dice acá, en 1 Corintios capítulo 5 dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, salid de Egipto, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. O sea,
Cordero Pascual. Ya la hora redentora se cumplió totalmente. O sea, esa estación profética ya está cumplida. Ya están todos los beneficios. Es que nosotros vayamos por esos beneficios y los tomemos. Exactamente, exactamente, pero hay muchos que dicen, no, Cristo no es ese cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Mire, todo es tan milimétrico, tan perfecto, como todo cuadra, que mire que Cristo estuvo clavado en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y en el momento en que Cristo expiró y murió, a esa hora se ofrecían los sacrificios. A las 3 de la tarde. Tremendo. O sea, todo tan exacto. Ese era el cordero, pero no el que llevaban para matar, era el cordero del Eterno que iba a ser sacrificado por el perdón de pecados de todo el mundo. Entonces, eso es bien hermoso. Otra cosa es que decía que no podrá sacrificar en cualquier... no, dice que otra parte, lo de los huesos que mi esposo decía ahora, que no podría ser quebrado ni uno solo de los huesos. Mire lo que dice en Éxodo 12, del 12:46, dice que ningún hueso del Cordero de la Pascua, eso ya estaba escrito como una instrucción que dio el Eterno, del Cordero que se ofreciera para ese sacrificio en esa fiesta de cada año de la Pascua, ningún hueso podía ser quebrado. Porque si se quebraba, lo que yo decía ahora, se perdía la riqueza espiritual y la riqueza material. Por eso dice la palabra que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares que celestiales. Wow, tremendo. O sea, Él nos bendijo con toda bendición. O sea, ¿bendición qué? Toda bendición material y espiritual. O sea, Él tiene toda la riqueza. Por eso es Rey de Reyes, Señor de señores, el que puede salvar, que puede libertar, el que puede restaurar, el que puede bendecir, el que puede levantar, el que abrió el cielo. Wow, tremendo, el que unió el cielo y la tierra. Amén. Y nos devolvió a casa, unió el cielo y la tierra y nos hizo entrar, ¿dónde? Nuevamente al trono de la gracia, volver a casa, reconectarnos con el Padre. Tremendo. Amén. Eso. Porque es muy importante saber que con el Padre no se podía hablar antes como lo hacemos ahora en el nombre de Jesús, ¿cierto? Con el Padre hablaba, se entendieran ya el sacerdote cuando entraba. Una vez al año a buscar una respuesta. Imagínese. Y cuando se manifestaban los profetas, hay veces a unos se les manifestaba el Espíritu de Dios esporádicamente, les daba una palabra, volvía a los 5 años, otros tenían el oficio de profeta que era de continuo, pero no sobre todo reposaba el Espíritu Santo, como dice la palabra, que no ignoremos que somos templo del Espíritu Santo, del cual mora en nosotros. Eso hizo, se abrió el cielo, se rompió el velo y pudo ya la presencia del Eterno venir a estar de continuo en nosotros, venir la persona del Espíritu Santo a estar de continuo en nosotros. Qué privilegio tan hermoso, tan tremendo. Si lo entendemos, exactamente, porque es el que por Cristo es que tenemos acceso al trono de la gracia, y por eso es que le podemos decir, Padre mío, Abba, Padre. Antes no, antes había que esperar que apareciera un profeta que trajera un mensaje al pueblo. Ya, pero era un mensaje al pueblo, pero yo hablarle a mi Padre, no, eso no se podía. Entonces, todo esto que hace... No, sí oraban, pero no esa relación íntima como la tenemos nosotros, sí lo hacían, mucha gente oraba, pero no había una respuesta como tan directa y tan cercana, porque Dios quiso acercarse al ser humano, la gente oraba, el pueblo oraba. Amén. Pero había hombres en los cuales Dios tenía una intimidad especial, y lo vemos que en cada una de las etapas que vemos en la Biblia hubo hombres extraordinarios con los cuales Dios hablaba, ellos comunicaban al pueblo y había uno que otro que por ahí Dios le hablaba y todo eso, pero ahora todos podemos entrar. Tremendo lo que hizo Cristo. Tremendo, tremendo. Entonces, mire, lo que decíamos ahora está escrito en Juan, capítulo 19, versículo 33 al 36, cuando dice que a Cristo no se le quebró ninguna pierna, contrario a los otros dos crucificados que estaban a los lados de Cristo. A ellos sí, porque la promesa y el Mesías era con el que se tenía que cumplir esto, y dice que Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos es quebrantado. Eso dice en el Salmo 34:20.
Y en Juan 19:36 dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrantado hueso suyo, no será quebrado hueso suyo. Entonces, hay demasiadas cosas y muchas más, pues, que no pararíamos de hablar, que hacen al que quiera resistirse a esta verdad de que Cristo sí es el Mesías enviado por el Padre, si es la puerta, si es la salvación, si es el puente, si es el arca, si es el único acceso para poder llegar al eterno, no hay otro camino, es el único camino. Y todo esto que nos tiene que vibrar en el corazón, porque a medida que uno de verdad lo cree, de verdad uno se rinde. Cuando usted le dice, no, es que todavía no me quiero rendir del todo, es que todavía falta, es porque no has entendido entonces la magnitud de este sacrificio, porque aquí era todo o nada, o sea, aquí era o infierno o eternidad en el cielo, no había más. Y Cristo vino y nos dio esa oportunidad de ser salvos, no por obras, sino por lo que Él hizo en la cruz, pero dice que esa fe sin obras también está muerta, ¿cierto? Bueno, hay algo también para aclarar con esta fiesta de Pesa, y es que a veces hay confusión en la Santa Cena que hacemos el pueblo cristiano cada mes o cada 15 O días, cada vez que lo o quiera, cada cada vez 8 días. que muchas personas lo hacen cada 8 días. Lo que es la Santa Cena se confunde con la fiesta de Pesaj, porque también hay pan sin levadura y jugo de uva. Pero queríamos aclararles esto. Resulta que Cristo, el día antes a que fuera su muerte o su crucifixión, que era la fiesta de Pesaj, digamos un día como hoy, mañana empieza Pesaj. Un día antes, un día como hoy, él se reunió con sus más íntimos, con sus discípulos, y él celebró lo que se llama la última cena. En esa última cena, él dio unas instrucciones, él dijo que iba a ser entregado, pero que cada vez que se reunieran y tomaran el pan, el vino y comieran el pan, No, el vino recordar no, el pan. Primero el pan. primero el pan. Primero el pan, él lo invirtió porque quiero hacer una connotación ahí porque de pronto se te olvida, amor, este pedacito, y es que en Pesa, que se celebra una vez al año, o sea, muchos de raíces hebreas dicen que la Santa Cena no existe y que solamente se toma la cena una vez al año, en Pesa, cuando se celebra la salida de Egipto, y que eso otro es un invento cristiano. A ver, tenemos que cuando en Pesa se toma primero el vino y luego el pan. Y Cristo cogió primero el pan y dijo que este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y después, y habiendo dado gracias, después tomó la copa, o sea, lo invirtió, o sea, diciendo que son dos cosas diferentes, pero que van enfocados en el sacrificio, diferentes. O sea, no que él esté quebrando, ni haciendo una nueva religión, ni un nuevo grupo, ni desvirtuando la palabra del Señor, pero mostrando que la cena es diferente a lo que se hace en la fiesta de Pesa, es diferente, como se dice el ceder, o sea, el orden en el cual se hace es diferente. Tomo el pan, dio gracias y luego el vino. Aquí primero se toma ¿qué? El vino y luego el pan. Entonces, por eso ahí hay una discrepancia o una confusión. Pero yo entiendo a los judíos que digan que Santa Cena no existe, porque si no, los judíos no, pero también dicen muchos grupos, no, grupos mesiánicos aunque reconocen a Cristo. Sí, dicen que no, bueno, que eso no hay tal cena, o sea que la cena es una vez al año. Que es Pesaj, pero la Pascua. No se puede celebrar cuantas veces queramos en el año, sí, que es la Santa Cena, la última cena, que es diferente. Pero Cristo nos dejó una instrucción. Cada vez que lo hagan, lo recordamos. Recuerden lo que yo hice por ustedes y que vuelvan. Pero él no dijo cada año, él dijo cada vez que lo hagan. Cada que lo hagan. O sea, que él no lo asoció a la fiesta de Pesa, porque si él hubiera dicho que ese era Pesa, esa celebración, ese pan y ese jugo de uva o ese vino era Pesa, no podía ser así, porque Pesa no es sino uno cada año. Entonces él hubiera dicho, cada año que lo hagan, recuerden que yo vuelvo, pero entonces ahí sí hubiera habido una confusión, pero él simplemente dijo, cada vez que lo hagan,
partan el pan entre ustedes y tomen jugo de uva, recuerden que yo vuelvo. Y al día siguiente era la fiesta donde él iba a ser entregado. Entonces, si Pesa apenas iba a ocurrir al día siguiente, ¿cómo dicen que la última cena y Pesa son lo mismo? No son lo mismo, son diferentes. No, que la cena es un invento. Y que la cena es un invento. La cena es algo que él hizo con sus íntimos aparte. Y Pesa sí es cada año como el Padre dio la instrucción. Como nación lo hacen. Entonces ahí no hay confusión para nosotros. Nosotros cada que hacemos la Santa Cena recordamos, damos gracias por el sacrificio. En la Santa Amén. Cena hay milagros, hay sanidades. Dios se glorifica de una manera tremenda. El Espíritu de Dios se glorifica de una manera tremenda. Entonces no hay confusión, no hay confusión. La cena, cada que hagamos la última cena, recordemos como hizo él la última cena, pues la hacemos. Y Pesa es una vez al año, con el ceder correcto, que dijo mi esposo. En Pesa sabemos que es primero el vino y luego el pan. Y en la Santa Cena es primero el pan y luego el vino. No hay problema, o el jugo de uva. Entonces todo esto pues hay que saberlo, porque saber el orden de las cosas para no haber para que no haya confusión y no por qué, ¿cierto? Y no haya porque confusiones. Si alguien viene y te dice, no, lo que ustedes hacen, o los cristianos, lo que la hacen Santa Cena no se existe. tiene que tener claridad en esto y por qué lo hacemos, ¿cierto? Bueno, esto de las 4 copas, ¿quieres que hablemos? Sí, claro. Hay otra parte, y es que ya en la fiesta de Pesa, mire que esto también es diferente a lo que se hace en la última cena, la conmemoración de la cena. Todo está hablando igual del sacrificio de la cruz del Calvario. Estamos hablando del orden para que no vaya a haber una confusión. Cena sí hay. Y Pesa es nuestro Cristo que ya fue sacrificado por nosotros. O sea que ahí hay un conjunto de cosas que debemos distinguir, pero no dejarnos confundir. Porque lo hacen una vez al año, como cuando el sacerdote entraba una vez al año, porque ellos están esperando el Mesías, nosotros ya vino. Entonces cada vez que lo celebremos estamos celebrando nuestra independencia. ¿Cómo no vamos a estar contentos de nuestra independencia y que resucitó y que vino? Nosotros no debemos esperar un año. Cada día son nuevas sus misericordias, cada día es una victoria, una libertad que nos libertó del mundo, que nos libertó de las cadenas. Entonces cuando se celebra Pesa, nuestro Cordero Pascual, se celebra que Él nos dio 4 copas, o sea, hizo 4 cosas por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que va a hablar mi esposa. Ajá. 4 cosas hizo por nosotros. Simbólicamente el Padre hizo 4 cosas con el pueblo, pero esa también se hizo con nosotros, ¿vale? Sí, 4. De hecho, cuando se celebra la fiesta se toma la copa 4 veces, y en cada copa hay como una proclama profética, porque cada una pues tipifica algo. Entonces la primer copa significa: os libraré de los trabajos forzados en Egipto. Imagínense, libertad. Pura libertad. Entonces esa sería la primer copa, se desata esa bendición. En la segunda copa dice: os salvaré de servidumbre. Habían también tomado la segunda copa, comieron las hierbas amargas con agua salada, pues eso lo hizo el pueblo, y dice que esto es recordando toda la aflicción que ellos sufrieron. O sea, no solamente tenían trabajos forzados, sino que eran muy humillados, muy afligidos. Entonces, eso que lo da hacer de la servidumbre, y por eso es que Él nos viene y nos rescata de esto. ¿Vamos? Cuando dice os salvaré, o sea, ¿de qué nos salvó? De una condenación eterna. Wow, tremendo. O sea, esa copa recuerda que nos salvó, que trajo salvación a nuestras vidas, nos salvó, tremendo. Nos salvó del sistema, nos salvó del príncipe de las tinieblas de este siglo, nos sacó debajo del dominio, la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, porque ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos obedientes, que están bajo el nuevo pacto, el pacto de la sangre, cubiertos con la sangre, bajo compromiso con Él. Wow, tremendo. Tremendo. Viene la tercera copa, y esta es: os redimiré. Y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todos. Y todos bebieron de la redención. Y dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Tremendo eso. Tremenda. Esa es la tercera copa. Y la cuarta copa es muy reveladora, porque Cristo
cuarta significa os tomaré como pueblo mío. Mire qué lindo, él no tomó la cuarta copa, él solo tomó hasta la tercera. Dicen que la cuarta la vino a tomar cuando le dieron vinagre en la cruz y cuando él pudo decir consumado es, como porque la cuarta significa os tomaré como pueblo mío. Entonces, como quien dice, todavía no he terminado, cuando vaya y haga el trabajo totalmente me tomo la cuarta. Pues algo así demasiado hermoso y revelador, porque esto se la tomó fue en la cruz. Entonces, como la consumación, el sello de la consumación de ese pacto que Y, estaba y, cumpliéndole al Padre. y cuando dice que os tomaré por pueblo mío, le iban a dar vinagre, que él no quiso tomar, eso fue una humillación muy grande, porque él, Cristo, era el sacerdote, el que estaba uniendo el cielo con la tierra, y el vinagre lo usaban, y esa esponja con la que le dieron la usaban los romanos para limpiarse sus partes íntimas, o sea, sus partes íntimas cuando entraban al baño y se limpiaban. Entonces usaban esa esponja con ese vinagre para limpiarse. Entonces al hacer eso lo querían contaminar, lo querían ensuciar y querían dañar la obra redentora. Él no quiso tomar eso, como quien dice, no me van a contaminar, no van a dañar el plan ni el propósito que el Padre tiene conmigo, porque una parte sucia, a ensuciarle ¿qué? Su boca, a Él es ensuciarle. santo y bien santo. Entonces, ¿por qué? Porque el sacerdote tenía que cuidarse de muchas contaminaciones y cosas, y lo querían contaminar para cortar lo que estaba haciendo, pero está vencido. La obra se terminó en la cruz del Calvario. Tremenda esa humillación, tremendo nuestro Redentor y nuestro Cordero, todo lo que sufrió por nosotros y el precio que pagó, tremendo. Cómo nosotros no estar agradecidos con Él con todo lo que pasó, lo que hizo, y cómo no enamorarnos de Él y cómo no seguirlo. Así es, y tremendo entender cómo el Padre volteó su rostro por un momento cuando le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y era que ahí cargaba él todo ese peso de pecado, y el Padre Santo, y por un momento tuvo que apartar su rostro de él. Yo creo que eso fue la prueba peor para él de todo, yo creo más que los azotes y todo, porque pues un hombre que que siempre tuvo la presencia de Dios, siempre andó en santidad, y ese momento yo creo que para alguien que ama la santidad y que tiene esa relación con el Padre, yo creo que eso fue devastador. Eso acabó de darle el último hasta aspirar totalmente. Entonces, ¿cómo no amarlo? ¿Por qué no celebrar? ¿Por qué no recordar? ¿Por qué no recordar? ¿Por qué no meditar en todo lo que él pasó? ¿Por qué no valorarlo? Porque uno valora cuando uno recuerda y analiza y medita, uno valora más. ¿Por qué no hacerlo? O sea, no vemos nada de malo sino solamente nutrir más la fe, la santidad, enderezar lo que esté torcido en nosotros. O sea, estas fiestas no nos dejan dejados, sino bendición cada que las recordamos y las observamos. Bueno, Dios los bendiga a todos, que el Eterno sea sobre cada uno de ustedes, y que la gracia y la redención sea sobre nuestras casas, que nosotros y nuestras casas podamos decir, yo y mi casa le serviremos al Señor. Dios los bendiga a todos. Amén, Dios los bendiga.